Amado Dios, es tu palabra. Es lo que ha ido hilvanando en mi corazón para traer a tu pueblo. Yo ruego, Señor, que todo este tejido sea recibido como tu palabra. Así, Señor, sea edificado tu cuerpo, tu iglesia. Y cada persona que oiga pueda ser edificada en ella. Te bendigo y te doy gracias y ruego que limpies y uses este vaso. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando acerca de un avivamiento. Hemos estado hablando acerca de la necesidad de un avivamiento. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué estamos viviendo en el mundo? Tiempos difíciles. Se oyen cosas tan nefastas. No solamente en cuestiones de guerra o cuestiones bélicas, sino cuestiones, diríamos, teorías conspirativas y tantas cosas que habla la gente de pandemias, de reducir la población mundial y estamos sobrepoblados y hacer maquinaciones para reducir la población. Tantas cosas que todavía algunos no tienen conciencia de lo que está por venir. Pero voy a hablar hoy acerca de un tema que es sumamente importante para que en medio de los tiempos Dios haga reverdecer o florecer su obra o avivar su obra. ¿Sabe que todos nosotros debemos entender esto? Somos seres relacionales. Nos relacionamos con el medio ambiente, nos relacionamos con nuestras familias, con nuestros hogares, nos relacionamos con Dios. O sea, somos gente que vivimos en una constante relación, ¿sí o no? Y de ello dependemos en gran manera. Dependemos de nuestra relación con Dios. Tenemos relaciones entre los esposos, padres e hijos, amigos, vecinos, compañeros de estudio. Ahora, ¿cómo están nuestras relaciones? ¿Sabe? No todas las relaciones son las que quisiéramos que fuesen. Hay relaciones que son un poco tóxicas. Esa es la palabra última que usan, ¿no? Tóxicas. Son relaciones estresantes, difíciles. Un vecino o una vecina a veces tienen relaciones difíciles de llevar. Pero yo no la puedo mudar ni me puedo mudar yo, así que es mi vecino y tengo que, ¿sabe? Yo tengo que mantener relaciones con mis vecinos. Yo tengo vecinos que son musulmanes. Tengo vecinos que son ateos. Tengo vecinos que son magia blanca. Dice ella que es magia blanca. Que lee el péndulo. Tengo vecinos que, yo tengo que tener relaciones con ellos. O sea, son mis vecinos. Vecinos han llegado en momentos difíciles cuando el 2020 estaba el COVID en su apogeo. A pedirme que como tenía una plantica ahí que le ayudara a mantener el ventilador a su esposa que tenía COVID. Y eso fue una situación que, bueno, tuvimos que hacerlo, atender a la señora que estaba con esa situación. Al final no llegaron. Pero, ¿cómo están sus relaciones entre familia? ¿Cómo está su relación entre los esposos? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Sabe? Para que haya la bendición de Dios, las relaciones tienen que estar bien. Yo estoy hablando en dos estratos. Uno es el mundo. Ok. Pero ahora voy a hablar de la iglesia. ¿Sabe? Cuando hablamos que tenemos paz con la gente, decimos que hay paz porque hay que seamos iguales ni que tengamos el mismo sentido y el mismo propósito. No. Podemos tener pensamientos diferentes, argumentos diferentes,
propósitos diferentes de vida, pero hay un estado de convivencia, de aceptación, de respeto, y nos lleva a tener ¿qué? Paz. No hay un conflicto. Pero en la iglesia se introduce un concepto más allá de la paz. ¿Sabe? Cristo es nuestra paz. Porque para poder tener paz con Dios, dice el profeta Isaías, el precio de nuestra paz fue sobre él. O sea, él pagó el precio para poder tener paz con Dios. Pero hay algo más en la iglesia que paz, lo que Dios demanda. Es la palabra koinonía. Koinonía no es partir una torta y comerse unos refrescos, no. Koinonía viene de la palabra comunión. Comunión viene de la palabra cena, cenar viene de la palabra comunión. Sentarse a la mesa no es para pelear, es para hablar de lo que hemos hecho. ¿Sabe? Nuestros propósitos cambiaron radicalmente cuando aquel día Cristo vino a nuestras vidas. Ahora Él quiere que nosotros caminemos dentro del propósito. El para qué. ¿Para qué escogió Dios? No por qué, ya sabemos, porque nos ama. Pero ¿para qué? Para que seamos para alabanza de su gloria, dice Efesios. ¿Para qué? Para que usemos las virtudes. ¿Para qué? Para que como el Padre me envió, así también yo os envío. Para que ustedes repliquen lo que yo he hecho. En ese sentido, Dios nos llama a la iglesia y reúne a la iglesia, hombres, jóvenes, ancianos, mujeres, todos con un background diferente, con una historia diferente. Pero Dios los reúne para que sean su cuerpo, su iglesia. Ahora, para que nos reúne, para que tengamos koinonía. Porque dice que la comunión es con el Espíritu, la comunión es con la palabra, la comunión es con la iglesia, para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con nuestro Señor Jesucristo. Así dice Juan el apóstol. Entonces, ¿queremos un avivamiento? ¿Queremos que esto se llene de almas? Que vengan jóvenes, que vengan adultos, que vengan mujeres, que venga gente. Ay, Señor. Esos amén tienen frío el amén. ¿Queremos realmente que tengamos un problema? Ya hemos pensado, mire, vamos a derrumbar esto y vamos a extenderlo 6, 12 metros más allá. ¿Entiende? Y no vamos a poner 3 televisores, sino 4 televisores, porque esto lo vamos a extender más allá y vamos a poner 2 cornetas más, porque entonces esto se va a llenar de gente. Si queremos eso, Dios ha venido hablando a nuestras vidas. ¿Se acuerdan el primer mensaje? Volvamos a Dios. Dijo el profeta Isaías, venid a mí y estemos a cuenta, ¿se acuerdan? Después dijo Dios, epa, no descuiden su primer amor. No descuiden su primer amor. Hay mucha gente que se convierte al evangelio de Cristo, que se autoproclaman cristianos, pero hacen distinción entre una y otra persona. Eso no puede ser. En el reino de los cielos no es así. Dice la palabra que el Señor mandó un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. El problema es que puso el ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo que dijo? Como yo
os he amado. Ahí está el problema. Ahí está donde si no amamos, si no amamos como Él nos amó, algo está deteniendo que fluya ese amor. Y no son las fuerzas del enemigo que detienen la expansión del reino de los cielos. No. Lo que más limita la expansión del reino de los cielos es la misma iglesia. Porque el deseo del Espíritu es glorificar a Cristo. ¿Quién más tiene deseo de glorificar y tiene poder para glorificar? Pero hay algo que una vez aprendí, que es una ley, y es que Dios nunca va a usar un instrumento sucio. Si estamos en pecado, dice que dice el profeta Isaías que vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios para no oíros. Cuando estamos en pecado, Él tapa sus oídos para no oírnos, no voy a escuchar. Aunque Dios puede escuchar, no te voy a escuchar. Lo pone en mute. Y usted desgarrará su vestido, se lacerá el cuerpo, Señor, escucha, y no lo escucha. ¿Sabe? Eso es una orden, tenemos que amarnos. Yo sé que no es fácil, pero esa comunión a la que nos llamó el Señor es el antecedente vital para que haya un avivamiento. ¿Sabe el nombre común de ustedes? Hermano. Todos se llaman hermano. Y hermana. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Pero ¿cómo se llama? Hermano. Él es el hermano el del camisa de cuadro. Ella es la hermana, la del cintillo. La hermana que tiene lentes oscuros, esa es la hermana. No. ¿Saben? Lo dijimos la semana pasada, antepasada. Vamos a hacer un ejercicio. No se vaya de aquí sin saludar a alguien que usted no sabe quién es. ¿Lo podemos hacer hoy? Vamos a saludar a alguien. Mire, nuestros visitantes tienen que saber, por lo menos, llevarse la mente. Mira, conocí a un tal Luis, conocí a un tal Pedro, conocí a un tal Osvaldo, conocí a un tal Roberto. Pero tienen que llevarse, oye, en esta iglesia hay un sentido diferente. Hay un espíritu diferente. Hay un sentir diferente. Porque de nada sirve predicar y no vivir lo que se predica. Entonces hay una paradoja ahí que no cuadra. Para que no nos digan fariseos. El antecedente entonces para que haya un avivamiento es que haya comunión en la iglesia. ¿Quieren un ejemplo bíblico? Vengan acá. Vengan a Hechos. Vengan al libro de los Hechos. Eso no está en la pantalla seguramente. Me van a regañar después, pero no importa. Eso me van a regañar. En Hechos capítulo 2. Capítulo 2. Y dice en el capítulo 2, verso 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué más dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Había comunión. Usted quiere tener comunión. Mire, ¿qué tal si a alguien aquí se le ocurre la maravillosa idea de invitar a alguien a su casa? Invítelo. A quien usted conozca, no se atreva a hacerlo con un desconocido, pero a quien usted conoce. Hermano, te invito a mi casa a tomarnos un café.
No es muy oneroso. A tomarnos un café. Y a orar juntos, a compartir un rato. Los hermanos tenemos que conocernos para poder tener comunión. No es usted y su casa, no es usted y su hogar, no es ese círculo cerrado, ese es el mundo que es individualismo total, ¿me entiendes? No, la iglesia no es así. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Verso 46. Perseverando unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ese era el mejor método evangelístico. ¿Qué pasó después? No salían a evangelizar, sino que el Señor traía. ¿Por qué? Porque había un ambiente de comunión. Cuando usted se reúne en su casa, ¿dónde están los ministros de la iglesia? Pónganse de pie. ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde están los diáconos? Pónganse de pie los diáconos. A ver. Los diáconos y los ministros. Los llevó el Señor. Los diáconos, los ministros. Miren estos que están aquí. Cualquiera de estos usted puede invitar. Bueno, a mi esposa y a mí también puede invitarse. Y usted puede compartir con ellos. Siéntese, está bien, gracias. Usted puede compartir con ellos en la semana, aunque sea una hora. Pero el libro de Hechos dice que ellos perseveraban en comunión. ¿Y qué hacía? Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. En Primera de Juan, capítulo 1, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Repita conmigo, comunión. No es la primera comunión, no. Comunión, diga conmigo, koinonía. Tener un tiempo en común. Por ejemplo, vamos a estar una hora en común hablando. No van a hablar de Ucrania, ni de Rusia, no van a hablar de Maduro, no van a hablar de los chavistas, no van a hablar de esos temas del dólar, de la criptomoneda. No, van a hablar de la palabra. Y van a orar los unos por los otros. Esos temas ya que Venezuela perdió ayer, que el manager lo dirigió mal, que el pitcher, que... Lo pasado, extendámonos a lo que está adelante. ¿Queremos un avivamiento? El avivamiento comienza con nosotros. Y para que haya un avivamiento tiene que haber comunión. Pablo dijo allá a los filipenses, por tanto, miren este pasaje, Filipenses 2, 1 al 4. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Wow. Pablo estaba claro, su mirada estaba en el objetivo.
Cuando yo conozco a mi hermano, ¿sabe? Yo tengo, bueno, la prerrogativa de pedirles el testimonio a todos los que van a venir y Dios ha traído a la iglesia para ser miembros, sean nuevos creyentes o hermanos que vienen a congregarse aquí. Y yo tengo la obligación, esa prerrogativa, de leer su testimonio. ¿Cómo fue que Cristo vino a su vida? ¿O cómo fue que usted llegó a Cristo? Y escucho cosas que me maravillo de ver la misericordia de Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa! Cómo Dios trata con cada uno. Pero cuando estamos aquí, tenemos que tener comunión. Métase eso aquí en la cabeza. No, su vida no consiste solamente en su hogar. Ahora en el reino de los cielos, este es su hogar. Esta es su familia. El vínculo es el Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo. Una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Mirando cada uno, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Qué bueno es poder orar por el otro y sentir, voy a orar por ti. Pero mire, en la sociedad que está afuera, el mundo, quiere individualizarlo, tanto que usted piensa nada más en usted, en su esposa, en su trabajo, nada más que piensa. Y dice ser creyente, pero nada más que piensa en cómo va a ganar más plata, cómo va a tener más plata, cómo va a lograr más cosas. Pero ya va. Párese ahí. El Señor dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que teniendo esto en mente, vamos al punto número 1. La obra de Cristo, la obra redentora de Cristo fue para siempre. Una sola vez y para siempre. En Juan capítulo 17, Él ora al Padre por nosotros. ¿Me está oyendo? Él ora al Padre por nosotros. Mas no ruego solamente por estos, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Pero con qué propósito? ¿Qué dice ahí? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también sean uno en nosotros. ¿Para que qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Siendo uno, el mundo va a conocer que yo soy la verdad. ¿Quién obstaculiza la obra de Dios? El diablo no puede. No puede. Si el ejército no actúa con la jefe le da, pues somos blanco fácil del enemigo. No avanzamos. La oración es para que sean uno. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán más dos, sino uno. Pero no está hablando de uno como el número uno, sino que tendrán un mismo propósito, una misma dirección, una misma comunión, una sola comunión. O sea, el hombre y la mujer no están hechos para tener un hogar de dos cabezas. Uno solo. Porque si tiene dos cabezas, en verdad no sé cómo se llama eso. ¿Me está oyendo? No pueden haber dos cabezas. No puede estar el cuerpo dividido. La iglesia no puede estar dividida. No puede haber parcelamientos en la iglesia.
Puede haber un brazo y una oreja que no se parecen, pero saben que pertenecen al mismo cuerpo. La exhortación es, si el reino de Dios no avanza, si no hay un avivamiento en medio del pueblo de Dios, hay pecado en el pueblo de Dios. Y pecado no es porque anda en adulterio, en fornicación, en cuestiones de eso solamente, sino porque cuando no hacemos lo que Él quiere que hagamos, para lo cual Él nos llamó, entonces hay pecado. Él dijo claramente, el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, si no hacemos lo que Él dice que hagamos, entonces no le digamos Señor. A ese hermano no le hablo. Bueno, él allá y yo aquí. Como la oreja y el brazo. Habacuc dijo una oración allá por el siglo 7 antes de Cristo. Habacuc capítulo 3, 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Cuando todo el mundo anda preocupado por la estabilidad del dólar, cuando todo el mundo anda preocupado por la inflación, cuando todo el mundo anda hablando de la pandemia y de la pospandemia y de la que viene la pandemia, aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo les he dicho aquí que nuestra economía no depende de Wall Street. Nuestra economía no depende del mercado bursátil, ni del petróleo, ni de la metalúrgica, ni de nada. Nuestra economía depende absolutamente de la bondad de Dios. De ahí depende nuestra economía. Nuestra salud no depende de que se ponga 20 vacunas de cada versión de vacuna que salga. Nuestra salud no depende de eso. Nuestra salud depende de aquel que hace que nuestro corazón esté latiendo. Se parará el corazón pero el día que se pare. Así dijo el Señor Jesucristo a Pilato. No lo dijo él. Mira, pero tú no sabes con quién estás hablando. Estás hablando con Pilato. Tú no tienes autoridad sobre mí, a menos que el Padre te la conceda. Quedó fly. Nosotros tenemos que entender, y mejor es que entendamos ahora, que en medio de los tiempos, en medio de la venida de Nabucodonosor con todo su ejército, en medio del sometimiento, en la oración del profeta dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿De quién depende de que haya un avivamiento? Depende del Espíritu. No, pues si lo que más quiere el Espíritu es glorificar a Cristo. ¿Me entiende? ¿De qué depende? De las medidas o las legislaciones que hagan allá en Caracas. No. Diga conmigo, depende de mí. Pero con fuerza. Depende de mí. ¿Qué hay en mí que impide que el Espíritu Santo pueda glorificar a Cristo? ¿Qué estoy haciendo con mis pensamientos, mis argumentos, mis decisiones para no ponerme a derecho? Y decirle, Señor, heme aquí. ¿Sabe? Yo no sé vivir si no es agradecido a Dios. Porque lo digo una y otra vez, todo lo que tengo y a todo lo que Dios me ha dado o todo lo que disfrutamos en nuestro hogar, de Dios ha venido. Todo.
Déjenme hacer una pregunta. Aquí alguno puede ser engañado. ¿Hay alguno aquí que en algún momento de su vida, sea presente o pasado, ha estado en una situación económica que no puede pagar la deuda? ¿Habrá algo? No va. ¿Ha vivido situaciones así que uno dice, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? Bueno, déjenme contarle esta historia. Cuando nació mi primera hija, mi esposa y yo teníamos todo planificado. Parto normal, 75,000 bolívares en aquella época. Cuando el doctor la examina, dice, usted no se va de aquí. Hay que hacerle una cesárea. Yo nada más que tenía números en la cabeza. Mira, llámame Alejandro. Alejandro, ven acá. Mira, ella no se puede ir. Hay que hacerle cesárea. La cesárea cuesta 150,000 y yo 150. Doctor, lo que tengo son 75,000. Me digo, bueno, tiene 3 días para pagar el resto. Vaya para administración y del cheque por esos 75. Bueno, fui, di los cheques, tome, aquí está, abone. Y yo, ay, Dios mío, ¿de dónde? Estaba empezando un trabajo, tenía 9 días un trabajo nuevo. ¿Qué voy a pedirle yo al jefe un préstamo por 2 veces mi sueldo? No puede ser. O sea, ay, Señor. Entonces me fui al cuarto y ahí, bueno, oré al Señor, Dios mío. ¿Sabe? Cuando le comparto a un hermano de otra iglesia, él se rió y dijo, no, Alejandro, ese es el problema, vamos para allá. Y llegamos a la administración y dice él, mire, ¿cuánto debe el señor García? Debe 75,000. Entonces él dejó caer una tarjeta dorada así. Cóbrese de ahí lo que debe. Los cielos se abrieron. Es real. Pero el Señor no hace las cosas a medias. No. Me dijo él, mira, y ya le llevaste una rosa. Dice así, mire. Y sacó 50. Toma, vaya a comprarle una rosa. Que Dios no actúa. Por favor. Que no he visto a Dios en mi vida. Por favor. Yo no tenía nada. Pero este varón se apareció y pagó. Pero, ¿saben qué? Nosotros todos tenemos una deuda con Dios. Y vino alguien y pagó la deuda. Yo a este hermano le tuve que pagar su bondad y le pagué, le retribuí su. Pero había una deuda impagable. ¿Me está oyendo? Impagable. Nadie podía pagar la deuda. Nadie. En el mundo no había nadie que pudiera pagar la deuda. Así que Dios descendió del cielo, se hizo hombre, el verbo se encarnó y vino la deuda y la pagó para siempre. Pregunto yo, ¿no debemos ser agradecidos? Si tu hermano hiciera algo contra ti, compara eso que te hizo tu hermano con lo que tú le habías hecho a Dios. ¿Y Dios no te perdonó a ti toda tu deuda? ¿Se acuerda aquel mayordomo infiel? Que el Señor vino y le perdonó, su Señor le perdonó $5 millones que le debía. Y su consiervo le debía $10 y lo metió preso. Pero su Señor le estaba viendo. Llegó a los oídos de él. Le dijo, mira lo que hizo. Lo llamó y le dijo, ven acá, ¿qué hiciste? Si yo te perdoné a ti lo que no podías pagar, tú no tuviste
siquiera recordaste por un momento lo que yo te perdoné. Por eso dice el apóstol Pablo allá en Colosenses: si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque tiene que haber perdón junto con el amor para que haya un ¿qué? Un mover del Espíritu Santo. No solamente es que Cristo perdonó todos nuestros pecados que habíamos, la deuda. Es que se acuerdan de la parábola del buen samaritano. Cuando el samaritano le da dinero, le dice: toma, para que me lo cuides. Y si algo gasta, lo pagaré a mi retorno. ¿Se acuerdan? Ese es el ejemplo clásico de nuestra vida. Lo que Cristo hizo. Dice que nos perdonó los pecados pasados, presentes, y si cometiésemos alguno en el futuro, tranquilo, que sangre hay suficiente para limpiar tu pecado. Sangre hay suficiente. La que se derramó en la cruz es suficiente para perdonar permanentemente tus errores. Ahora, ¿cómo no voy a ser agradecido? ¿Y cómo no voy a ver al que está al lado mío o al que está detrás de mí como Cristo lo vio? Segundo, tengo 13 minutos para compartir unos consejos pastorales. No son míos. Son del Señor, el buen pastor, a través del pastor Pablo. Usted puede venir conmigo en Tesalonicenses 5, 14 al 22. Permíteme hacerlo brevemente. En nuestra convivencia como cuerpo, no voy a hablar de lo que hablan de los pastores porque no me queda bien, pero voy a empezar por la otra parte. Entre los hermanos dice que amonestéis. ¿Están conmigo? Déjenme buscarlo aquí. Tesalonicenses. Primera. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Usted va diciendo amén. Amén. ¿Hay gente ociosa en la iglesia? Nadie puede estar ocioso. Déjeme decirle esto. En la iglesia no hay miembros. Y todos los miembros pertenecen a un mismo cuerpo. Y en mi cuerpo no hay ningún elemento ocioso. Todos mis órganos funcionan y si no funcionan, ¿verdad? Voy a tener problemas. Amonestéis, o sea, sanciones. Dígale, mi hermano, ¿qué estás haciendo con tu vida? Mire lo que dice Proverbios. Todo bien, Proverbios 28, 19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Cero ocio. Segundo, dice que alentéis a los de poco ánimo. Exhortar, vamos hermano. El sábado hay que ayunar y otros salen a evangelizar. Vamos hermano. No se queden en la casa. Eso es lo que está más exhortar. Acuérdese de la palabra que Dios nos dijo el domingo. Exhortar, animar,
que sostengáis al débil. Esto sí es verdad que se necesita amor, ¿yo? Porque el débil es ese que cae y vuelve y se levanta. Que cae, güey, porque no tiene piernas, que está débil. No es estable. No sabe si es salvo o a veces si es salvo. No, yo tuve un sueño y parece que en el sueño como que no soy salvo. ¿Me entiendes? No, yo escuché a un predicador y entonces el predicador, no, no coma cadillo. Aquí se le da pasto fresco. No salga a comer cadillo en el monte, hermano, porque si usted tiene su propio abrevadero, ¿por qué sale a comer a la calle? Deje esa televisión tranquila. Yo sé que dice probar los espíritus, o sea, probarlo todo. Bueno, está bien, pero tenga cuidado con lo que come. Que seáis pacientes con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Está claro eso? Aquí no puede haber truanería. Bástase que me lo diga quién es. No, yo me meto en todo eso. Tengo la autoridad para meterme. Pero no se queden conchados diciendo, ese hermano me engañó, aquel me estafó. Dígamelo. Si no, dígaselo a los diáconos. Porque eso no podemos tolerarlo. Tenemos que mantener el cuerpo sano, ¿sí o no? ¿Qué más dice? Estad siempre gozosos. No salen bailando como los que salen ahí en la televisión, que los toma el espíritu. No estoy hablando de eso. Gozoso como Job. Pastor, pero como Job. Sí, gozoso como Job. Job tenía una sarna desde la cabeza hasta la punta del pie. Gozoso como Job. Porque el gozo es un estado de convicción. Mire lo que dice Job. Job 19, 25 al 27 dice, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. De una lepra de arriba abajo. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿No entiendes lo que está diciendo Job? Aunque yo sé lo que estoy pasando, la pena que estoy llevando, aunque me duele y estoy viendo el cuerpo que se está viendo pura llaga, pero nada de eso va a quitar mi convicción de mi corazón, que dice, yo sé que mi Redentor vive y que se levantará de mi polvo. Y cuando esto se deshaga, todo tengo yo en el cielo. No os dejéis mover por las noticias. La mayoría es basura. El Twitter, el Instagram, el Facebook. Quítese eso. Bueno, májenlo. Porque el diablo usa esos medios. Y todo lo que se le mete a usted subliminalmente llega a coger cuerpo en el corazón. Y sabe lo peor. Lo peor para un creyente en Cristo es que sufra de pánico. Pánico podía tener Job. Sin embargo, mire lo que hizo Job. ¿Ustedes no creen cuando yo les digo, ¿cuánto tiene usted en el bolsillo? ¿Cuánto tiene usted en el bolsillo? Eso se lo dio Dios. ¿Cuánto tiene en el banco? Eso. ¿Cuánto tiene en casa? Eso se lo dio Dios. ¿Cuánto tiene en carro? Eso se lo dio Dios. Él ha sido fiel desde siempre. Él ha sido bondadoso. Y aunque nosotros no seamos tan buenos, Él ha sido más que bueno. Y nos ha dado más de lo que necesitamos. No os dejéis amedrentar por el mundo. Manténgase firme, gozoso. ¿Qué más dice? Séptimo, orad sin cesar. El sábado, ¿cuánto viene el sábado?
Vamos a estar aquí el sábado. Dice aquí, miren esta parte que me encanta, dar gracias en todo. En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Ser qué? Parecidos. Hace tiempo no cuento esta historia. Hace como 35 años tenía un amigo que se llamaba Luis Pérez. Y Luis Pérez era un hombre viudo que creyó en el Señor, él y toda su familia. Pero era muy pobre. Y yo tenía un carro y yo se lo prestaba para que pirateara. Y él algo. Y él se libraba. Y así. Y él me cuenta una vez que en su casa lo que había para comer era sopa de cebolla. Y el hijo ve la sopa de cebolla y dice, esto es lo que vamos a comer. Y él le contesta, el padre le contesta y dice, eso es lo que Dios ha provisto. El padre, como conocía al hijo, le dice al hijo, hijo, ora, da gracias. Espera una pausa y dice, Señor, te doy gracias por esta sopa, que sé que no me gusta. Es horrible, es pan con cebolla. No me gusta. Haz que me sepa otra cosa. No sé qué pasó de más. Pero, ¿sabe? Muchas veces cuando tenemos una bonanza damos gracias. Pero ¿qué gracias cuando no tenemos? Oye, no dé gracias porque tiene, dé gracias porque tiene y cuando no tiene, también dé gracias a Dios. No dé gracias porque tiene una buena salud, dé gracias cuando tiene una buena salud y cuando tiene una enfermedad o alguna afección. Señor, te doy gracias porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que aunque el camino sea una autopista, tú estás conmigo. Y si es una trilla, tú estás ahí. Tú estás ahí. Si en la trilla es tan angosta que apenas me caben los pies míos, tú vas delante. Piensa en eso. Noveno, no apaguéis al Espíritu. Mírense lo que dice. No apaguéis. Efesios 4:30 que dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. No entristezca el Espíritu Santo. ¿Cómo hago, pastor, para no entristecerlo? Bueno, haga que se agrade de usted. ¿Cómo? Haga lo que Dios dice. Haga lo que está oyendo. Antes de salir aquí, preséntese a alguien que no conozca. Mire, mucho gusto. No importa que usted sea una joven que sea 12, 15, 20 años y dice, yo voy a presentarme a ese señor adulto, a aquella señora. Voy a conocerlo porque la gracia de Dios ha venido sobre mi vida. A él también. Él es mi hermano. No le dije hermano. Mi hermano es Laura Mejía o no sé cómo se llame. Esa es la iglesia, hermano. No es un grupo sectario de gente rara que apenas si se saluda cuando llega y cuando se va. No. Voy a poner unos policías allá en el portón. Unos policías allá. César y su combo va a estar ahí en la puerta. Bien, no salga de ahí el que no haya saludado por lo menos a 10. El 10º, ¿qué dice? No menospreciéis la predicación. No menospreciéis la profecía. ¿Por qué cree que Dios pone esto en mi corazón para hablar? O sea, échele pierna, échele raza, como dice usted. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. ¿Para quién? Para todos. Sí, la iglesia está permeada por el mundo, está filtrada. El techo tiene huecos, se filtra. Y el individualismo del mundo se filtra dentro de la iglesia y eso no puede ser, hay que tenerlo. Hay que tapar la gotera. Hay que tapar la gotera y sacar el yoísmo. Yo hice, yo alcancé, yo di, yo hice, yo... No.
La profecía está dada para amonestar, para exhortar, para edificar. Para eso hoy Dios me dio esa palabra, para edificar el cuerpo. Para decirle al cuerpo, no dejen que el mundo los permee, que el mundo los sature, que el mundo los llene. No, llénense de la palabra. La palabra dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Si queremos un avivamiento de parte de Dios, si queremos un mover del Espíritu, si queremos ver milagros, sanidades en medio del cuerpo, tenemos que tener comunión los unos con los otros. Esa es la orden. 12. Examinarlo todo, retener lo bueno. Juzgue usted donde está ahí sentado. Si el que está predicando, el que está hablando hoy, es de parte de Dios o de parte propia. Juzgue. Y por último dice, absteneos de toda clase de mal. Bote de su casa todo anatema. Todo anatema, bótelo. Revistas, videocassette, CD, toda esa cosa, quémela. Toda esa cosa que lo llevaba a usted a caminos oscuros y de perdición, bótelo. Por último, solamente voy a leer parte de lo que ya Pablo le mandaba lo mismo a cada una de las iglesias, a los filipenses, a Efesios, a los Gálatas un poco diferente, pero a los romanos también. Mire lo que dice en Romanos, estos 6 versículos que le leo. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Eso es coinonía. Unánimes entre vosotros. Eso es coinonía. No altivos. No mire a nadie como gallina que mira sal. No lo mire por encima del hombro. Sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es un pastor. Está hablando a las iglesias. Le dijo el buen pastor cómo decir. Y yo estoy siendo la réplica de lo que está diciendo. No deje que en su corazón se almacenen cosas malas que no edifican. Vamos a orar. Coinonía. No importa que él le conteste mal a la persona o no le diga lo que usted espera, no importa. Usted tome la iniciativa. Es que él es carnal. Bueno, entonces usted es espiritual. Pero acérquese a él. O acérquese a ella. Amado Padre, es tu palabra que ha sido expuesta. Para que tu pueblo la deguste, la coma, la guarde, la atesore y la ponga por obra. Eres tú el que ha sido, el que escogió el tema. Yo tan solo el mensajero, el portavoz de tu palabra. Glorifícate, Señor, y haz que tu palabra haga aquello para lo cual la enviaste. En el nombre de Jesús. Amén.